Pensé que me sentiría solo durante 3 años en esa clase. Pero ella se acercó con una sonrisa y me entregó un cuaderno rosa. En ese momento, fingí indiferencia, pero me invadió el pánico. Dijo que recordaba mi nombre. Mantuve la calma por fuera, pero por dentro estaba encantado. Después de todo, ella era la chica que me gustaba. Capítulo 1. Septiembre de 2007, hace 13 años, estaba en primer grado de secundaria. Me llamo Ana. Tenía 12 años ese año. Mi familia era pobre. Mis padres no tenían educación, pero eran visionarios y comprendían la importancia de la educación. Me matricularon en la escuela secundaria N. Grados 14 de Nancheng. La mejor escuela secundaria. Ese año, el sistema de matrícula aún no se había abolido. La matrícula era de 769 yuanes por semestre, una suma enorme para mis padres, sin contar la matrícula y los gastos varios. Se apretaron el cinturón para enviarme a la escuela. Si me hubieran enviado de vuelta a mi pueblo natal, en el campo, para cursar la secundaria, la matrícula habría sido de 59 yuanes por semestre, con exención de todos los gastos varios. Todavía recuerdo la tienda de fideos junto a la escuela secundaria número 14 ese año. Un tazón de fideos de arroz costaba 2 yuanes, eran generosos y estaban deliciosos. Con mi paga mensual de 5 yuanes, no podía permitírmelo. La mejor secundaria de Safseri significaba que albergaba a las personas más ricas de la ciudad. Estudié primaria en una zona rural en la periferia urbana. La mayoría de los niños que me rodeaban provenían de familias similares. Un par de sandalias de plástico de 5 yuanes me duraban 2 veranos. Compraba una talla más grande, las guardaba con cuidado después del primer año y las volvía a usar al año siguiente. Así que no fue hasta que empecé la secundaria que me di cuenta de que existían marcas como Adidas y Nike. El precio de un par de zapatillas superaba con creces la matrícula de todo el semestre. Era exorbitante. Incluso ahora, soy independiente y gano mi propio dinero, pero sigo evitando esas marcas. Esta es la raíz del problema que desarrollé en aquel entonces. Me fue bien en el examen de colocación de primer año y me asignaron a sexto curso, el 17º de la clase. Al entrar en el aula, descubrí que la mayoría de los alumnos habían sido promovidos de 2 escuelas primarias clave cercanas en la ciudad. Habiendo sido compañeros de clase durante 6 años, se conocían bien. Para ellos, empezar la secundaria fue solo cuestión de cambiar de aula, de profesor y seguir sentados en el mismo pupitre, no había mucha diferencia. Yo era diferente. Todo en la escuela secundaria N. Grados 14 me resultaba completamente desconocido, desde el entorno hasta los alumnos que se convertirían en mis compañeros durante los siguientes 3 años. Ese año, ni siquiera distinguía sus Adidas de sus Nike, y ya tenía una vaga sensación de estar fuera de lugar. Su ropa estaba impecable y nueva, mientras que mi camiseta llevaba tiempo lavada con lejía, y mis zapatos eran unos caqui de lona que mi madre había encontrado en la calle. Así que me senté en un rincón del aula, viendo a mis compañeros charlar y charlar, con timidez. Tuve que poner cara seria y fingir indiferencia. Creía firmemente que me quedaría en esa clase 3 años, callada e impasible hasta la graduación, sin hacer ni un solo amigo. Pero esa tarde, alguien se me acercó. Era una chica bajita y delgada, de tez oscura y ojos grandes, vivaces y hermosos. Por aquel entonces, el flequillo grueso y recto con largos mechones a ambos lados era un estilo popular entre las alumnas. Llevaba ese peinado, recogido en una coleta con una diadema rosa de conejito. Ahora parece una tontería, pero en aquel entonces era increíblemente adorable. Me quedé atónita cuando la vi de pie frente a mí, sosteniendo una libreta rosa. Me saludó con dulzura y se presentó. Descubrí que se llamaba María. Era un nombre muy masculino, ni la 10ª parte de lo mono que era ella. ¿Qué tal? Mi baja autoestima me hacía rechazar todas las ofertas y fingir frialdad. Estoy recopilando los números de QQ de mis compañeros. Todos seremos compañeros en el futuro. ¿Puedes escribirme el tuyo? Dije que no, y pareció un poco avergonzada por el rechazo. No pasa nada si no puedes. Tuvo la amabilidad de no enfadarse por mi rechazo. En cambio, sonrió y me preguntó mi nombre. Dije, Ana. Sonrió, lo recuerdo, y luego se fue saltando, pareciéndose mucho al conejito de adorno de su diadema. No me atrevía a decirle mi número de QQ porque no tenía. De hecho, mi familia no tenía computadora, ni mucho menos acceso a Internet. Solo sabía que era QQ porque en primaria,
Los chicos de mi clase solían escabullirse a cibercafés y charlar sobre sus cuentas de cucú después de clase, pasando incontables horas en ellas. Si hubiera sabido que me enamoraría de esta chica conejita, la habría evitado de inmediato. Capítulo 2. Después de eso, María y yo no tuvimos contacto durante mucho tiempo. Pero no pude evitar fijarme en ella. Tenía una personalidad muy amable, le encantaba reír y su voz siempre era suave y dulce, como la de un animalito manso e inofensivo. Era muy querida por sus compañeros y profesores. Si tuviera que encontrarle un defecto, sería que su piel era un poco oscura, con un ligero bronceado. Pero eso no era para tanto. De hecho, creo que la piel bronceada es saludable y bonita. En general, las chicas demasiado tiernas y dulces tienden a atraer la envidia de sus compañeras. Los celos entre las chicas jóvenes son aterradores. En tan solo un mes en 7º grado, clase 6, ya he escuchado varios casos de estas chicas calumniándose e insultándose en privado, o difundiendo rumores, mientras que exteriormente aparentan ser muy cercanas. Esta hipócrita demostración es realmente asombrosa. Las chicas que generalmente se consideran las más guapas de la clase siempre reciben el mayor abuso. Por supuesto, las más guapas de la clase también se burlan de las más guapas de otras clases, mientras que las chicas con un aspecto promedio rara vez son mencionadas. Si María fuera un poco más justa, probablemente se habría visto obligada a unirse a las filas de las que son calumniadas a sus espaldas. Es su pequeño defecto de ser menos justa lo que la ha salvado de este destino, convirtiéndola en una chica común y corriente. La verdad es que me alegra un poco que tan poca gente haya notado la belleza de María. ¿Y cómo sé de las burlas que intercambian estos pequeños grupos de chicas? Es porque les encanta ir al baño juntas, considerándolo su territorio privado y compartiendo abiertamente sus lados más oscuros sin dudarlo. De vez en cuando, me veía obligada a escuchar sus chismes. De verdad deseaba que buscaran otro lugar. ¿Por qué todas elegían el baño? Era tan extraño. A veces deseaba ser hombre para no tener que ir al baño de chicas. Porque oír a esas chicas mencionar mi nombre con esas voces claras y hermosas no eran nada bueno. Siempre he pensado que la voz de una chica es tan clara y etérea, perfecta para cantar. La están desperdiciando en chismes. No fue fácil entrar en esa secundaria. Para evitar problemas, me corté el pelo ese fin de semana y, efectivamente, nunca más volví a oír a nadie mencionarme. Pero María tuvo problemas. Después de todo, sus rasgos eran hermosos. Todos sabían que con el tiempo se haría notar, sobre todo después de que un chico de otra clase le confesara su amor. Esto enfureció a la clase de 7º y 6º de primaria. Despreciaban la apariencia común de María y sentían celos de que fuera la primera chica en recibir una carta de amor de otra clase. Los rumores sobre ella corrieron como la pólvora. Su amabilidad se volvió falsa, su voz suave y natural parecía artificial, e incluso su preferencia por el rosa fue ridiculizada, descrita como completamente inconsciente y tener el descaro de usar rosa con la piel tan oscura, solo aumenta tu oscuridad. A las chicas de 12 y 13 años les encanta seguir las modas, y con estas voces, la opinión de sus compañeros sobre María cambió, llamándola hipócrita y artificial. A pesar de su buen carácter, poco a poco se fue aislando. Al final, fue porque era demasiado ingenua para unirse al pequeño grupo de chicas que difundían rumores en secreto y causaban problemas. Estos rumores perversos finalmente llegaron a oídos de María. Esa tarde, se saltó la clase de gimnasia. Al volver de la clase, la vi llorando sobre su pupitre, con los hombros temblando por los sollozos. No se me da bien lidiar con una chica que llora, y con la incomodidad previa, decidí fingir que no notaba el llanto de María. Pero sus sollozos se intensificaron, volviéndose imposibles de ignorar, así que le di un paquete de pañuelos. Gracias, murmuró, con la nariz roja y patética. Dije que no. Poco a poco se calmó y me devolvió el paquete de pañuelos medio vacío. Un silencio incómodo se apoderó del aula. Me preguntaba si necesitaba iniciar una conversación cuando ella dijo, con una risa llorosa en la voz, no es tan difícil llevarse bien contigo. Las lágrimas brillaron en sus ojos y su sonrisa me hizo cosquillas en el corazón. Sentí un ligero calor en las mejillas y me giré, sin atreverme a mirarla. ¿Eres tímida? Se acercó más, sus pestañas manchadas de lágrimas revolotearon levemente mientras sonreía frente a mí. Te estás sonrojando. Capítulo 3. Gracias a un pañuelo, María y yo nos hicimos amigas. María era entusiasta y enérgica, y rápidamente emergió de la sombra de los rumores. Sin embargo, los rumores seguían extendiéndose. Ese día,
después de clases, la acompañé a casa. Al llegar a la puerta de la escuela, oí a dos chicas detrás de mí señalando y hablando. ¿Ves? Es ella. ¿Quién? La que sedujo a la monitora de la clase. Está por todo el curso. ¿No lo sabías? ¿Así que es ella? Pensé que era tan guapa, pero es tan morena, bajita y fea. La joven y enérgica chica, vestida con ternura, con una pequeña horquilla de animal en el pelo, pronunció esas palabras maliciosas con naturalidad, aparentemente sin pensarlo dos veces. Estaba furiosa y quería confrontarlos, pero María la contuvo. Olvídalo, dijo María con indiferencia, sacando la lengua y encogiéndose de hombros. No hagas caso a sus tonterías. Involucrarse con ellos nos baja el listón. Nos puso a ella y a mí en el mismo grupo que nosotras, y por alguna razón, una extraña sensación me invadió de repente. Fue como una corriente cálida que me llegaba lentamente al corazón. No era una mala sensación. Si tuviera que decirlo, era bastante agradable. Era tan bueno que no pude evitar sonreír. Así es, no discutiremos con ellos. Jajaja, Ana, eres muy interesante. María me tomó del brazo con alegría. Era un poco más baja que yo, así que mi codo golpeó algo. Era un poco blando. La cara de María se sonrojó de repente y me soltó, caminando delante. Reflexioné un momento antes de darme cuenta de qué era. Por un momento, me quedé allí, perdida, sin saber si disculparme. Ana, ¿por qué sigues ahí parada? Vamos, me gritó María desde la distancia. Ya voy. Me acerqué trotando. Pero ese vago toque permaneció en mi mente, incluso en sueños. Capítulo 4. No dormí bien esa noche. A finales de verano y principios de otoño, el aire en el sur de Pekín era sofocante y seco. Mis padres me dieron su único ventilador oscilante, un modelo de los años 90, más viejo que yo. Las aspas crujían por el tiempo y el aire era caluroso. Me desperté varias veces, cada vez empapada en sudor. A medianoche, mi sudadera parecía sacada del agua. Incapaz de volver a dormirme, me levanté, saqué mi libro de texto de chino y comencé a memorizar el texto. El maestro dijo, ¿no es un placer aprender y practicar lo aprendido? Apenas memoricé unas pocas líneas antes de que mi corazón empezara a latir con fuerza. Tuve varios sueños extraños y no podía calmarme. En mis sueños, vi a María, e incluso sentí su beso. El roce se sentía tan real, y el recuerdo me aceleró el corazón. Cerré el libro, me recosté en la cama y permanecí despierto hasta el amanecer. El día siguiente fue un borrón. Me quedé dormido durante la lectura matutina y la delegada de inglés me marcó en la pizarra. La primera hora era inglés. La profesora de inglés era una mujer de mediana edad, de unos 40 años, muy estricta. Miró mi nombre en la pizarra y me dijo que tomara mi libro y me pusiera en la última fila del aula para escuchar. Toda la clase me miraba fijamente. Caminé valientemente hacia el fondo del aula bajo su mirada. Pasé junto a María, que parecía estar observándome también. Recordé mi sueño de anoche y el corazón me latía con fuerza. Me alejé rápidamente, sin querer cruzarme con su mirada. Después de clase, volví a mi asiento con mi libro. Ella se acercó a consolarme, moviendo los labios. La observaba fijamente, sin oír ni una palabra. Agitó los dedos frente a mi cara y sonrió. Ana, ¿en qué estabas soñando despierta? Me estremecí y me di la vuelta, sintiéndome culpable. No. No estaba soñando despierta. ¿Dices que no con los ojos tan abiertos? Ana, ¿por qué te sientes rara hoy? ¿Me estás ocultando algo? Apoyó los codos en mi escritorio, inclinándose hacia mí. Tan cerca que podía oler su fragancia. Entré en pánico y le empujé, con un tono sarcástico, si dijiste que no, es que no. ¿Eres molesta? Se quedó paralizada, con el rostro avergonzado. Se tocó la nariz, pidió disculpas con un tono hosco y volvió a su asiento. Al verla de vuelta con su uniforme escolar, sentí una oleada de arrepentimiento. Quería disculparme, pero mi orgullo estaba a flor de piel en ese momento, así que no me atreví a hacerlo. Ella no acudió a mí y yo no inicié el contacto, así que simplemente entramos en una guerra fría. Capítulo 5. Esta fue la primera y única vez que María y yo discutimos. No hablamos durante una semana y cada uno siguió su camino después de la escuela. Sentí remordimiento y quise disculparme con ella varias veces,
pero temiendo que no aceptara mis disculpas, recurrí al sarcasmo y al ridículo. Mi lamentable orgullo destrozó el coraje que había reunido, y el asunto fracasó. Mi único consuelo fue no volver a soñar con María. Después de soñar con María, caí en una profunda duda, preguntándome si era lesbiana. En aquel entonces, a muchas chicas de mi clase les encantaba leer novelas BL sobre dos hombres enamorados. Pensaba que eran pervertidas y me preguntaba por qué alguien las disfrutaría. No entendía por qué esas chicas fantaseaban con los chicos de la clase. Para mí, esos chicos eran increíblemente desaliñados, y no podía imaginarme qué clase de mal gusto tenían al imaginar a dos hombres desaliñados abrazándose e incluso besándose. Incluso si fuera yo, la idea de besar a esos chicos me daría náuseas. ¿Y qué tal besar a María? Eso me parecía aceptable. Su piel estaba bronceada, muy bonita, y su cara estaba limpia. Aunque le salían algunos granitos traviesos en la punta de la nariz después de atiborrarse de bocadillos picantes, seguía siendo muy mona. Siempre tenía un aroma dulce, un poco a leche, pero aún más fresco. Pensando en esto, el sueño de esa noche me vino a la mente. Hablando de fantasear con besar a María, no me parecía mejor que esas fujosí, chicas con las que follar, fantaseando con chicos de clase, quizás incluso más pervertido. Estaba aterrorizado y miré a mi alrededor, temeroso de que mis pensamientos pervertidos fueran notados por los compañeros que charlaban. Entonces, vi a María, y ella me estaba mirando. Entré aún más en pánico, sintiendo como si mis pensamientos sucios quedaran claramente expuestos ante ella. Bajé la cabeza rápidamente, aterrorizado y confundido. ¿Soy un pervertido? Espero que no, pero de hecho fantaseé con que una chica me besara. ¿No es eso pervertido? Incluso esas fujosí que aman las novelas BL se burlarían al mencionar que a las chicas les gustan las chicas. ¿Te refieres a Yuri? Yo no leo Yuri. Es asqueroso. Acabo de enterarme de que el equivalente de Danmei es Yuri, que describe a dos chicas enamoradas. Resulta que Yuri es aún más repugnante y pervertido que Danmei. Capítulo 6. Durante esa época, me preguntaba constantemente si era un pervertido. Estaba en pánico, no podía concentrarme en clase y mis calificaciones bajaban rápidamente. Todavía recuerdo que éramos 64 estudiantes en nuestra clase. En el examen de admisión, quedé en el puesto 17, aún considerado por encima de la media. Para el examen parcial, había bajado al puesto 46. En la reunión de padres y maestros, mi padre mostró mi boleta de calificaciones, avergonzado entre los demás padres. María y yo no nos hablamos durante un buen rato. Durante ese tiempo, hice algo escandaloso, usé el dinero que mis padres me habían ahorrado para ir a un cibercafé. Todavía recuerdo el término de búsqueda que usé en mi primera visita a Internet. ¿Tiene cura la homosexualidad? Los resultados fueron decepcionantes. Internet afirmaba que la homosexualidad no era una enfermedad y que no tenía cura. Estaba desconcertado. ¿No es una enfermedad que a una mujer le guste otra mujer? ¿Por qué no se podía curar? Ni siquiera me atrevía a decírselo a mis padres, temiendo que descubrieran mi perversión. Sin querer rendirme, fui al cibercafé durante varios días seguidos, con la esperanza de descubrir cómo curar la homosexualidad. Por desgracia, mi padre me pilló. Salí del cibercafé, con el uniforme del colegio y la mochila en la mano, y lo vi de pie, furioso, en la puerta. Me quedé paralizada de miedo, esperando a que perdiera los estribos. Se contuvo y solo dijo dos palabras: vete a casa. Esperaba una paliza, pero no la hubo. El ambiente en la cena era tenso. Después, mientras mi madre lavaba los platos, mi padre y yo tuvimos una larga charla. Me preguntó si mis malas notas se debían a mi adicción a los videojuegos. Me dolía la nariz y, de repente, me sentí ofendida. Empecé a llorar. ¿Qué debería decirle? ¿Debería decirle que mi hija es una pervertida? No me atreví a decírselo, así que solo pude llorar y jurarle que nunca volvería a un cibercafé. No dijo nada, solo fumó y suspiró. Acababa de volver de raspar cemento para alguien en la obra y tenía las uñas negras. Sentí mucha pena por él y por mi madre. Después de que me pillaran en un cibercafé, mi padre empezó a recogerme del colegio. Su moto me esperaba en la puerta del colegio todos los días después de clase, asegurándose de que no tuviera oportunidad de ir al cibercafé. En 2007, menos gente podía permitirse un coche que ahora, pero la escuela secundaria Nancheng Grados 14 era la mejor de la ciudad, llena de niños adinerados.
La mayoría de los padres recogían a sus hijos en coche, pero la moto de mi padre estaba aparcada en la puerta del colegio. Todavía tenía restos de mortero en las perneras del pantalón, lo que lo hacía parecer fuera de lugar entre los coches de lujo. Me daba vergüenza, temía que mis compañeros vieran a mi papá conduciendo una moto destartalada. Todos los días, después de clase, salía corriendo el primero, instándolo a que se diera prisa en cuanto me subiera a la moto, o era el último en salir del aula, esperando a que todos se fueran para salir lentamente. También fue a partir de entonces que desarrollé la costumbre de odiar los días de lluvia. Sentado en la moto, sin protección contra el viento ni la lluvia, se me empapaban las perneras del pantalón. Las gotas me golpeaban la cara, clavándome los huesos. Pasé frío todo el día. No quería que nadie supiera que mi papá me recogería en la moto, especialmente María, pero ella se enteró de todos modos. Ese día, después de clase, me quedé en el aula hasta que todos se fueron. Inesperadamente, me encontré con María en la puerta del colegio. Estaba sentado en la parte trasera de la moto, con casco puesto. Tenía miedo de que me vieran, así que le pedí a mi papá que se diera prisa. Pero la moto de segunda mano se paró de repente y no arrancó. Mi padre pedaleaba con fuerza, con la frente empapada de sudor. Yo estaba sentado en el asiento trasero, gritándole con impaciencia, y María chocó conmigo. Al instante, sentí vergüenza y bochorno, como si me hubieran expuesto en público. No soportaba mirar a María, así que le grité a mi padre por ser un inútil y comprarse una moto destartalada que ni siquiera arrancaba. Qué ingenuo fui en aquel entonces. Pensé que gritándole a mi padre podría aliviar un poco la autoestima y la vergüenza que sentía delante de María. Capítulo 7. María vino a mí para reconciliarnos, al día siguiente de haberme visto obligado a encontrarme con ella. Esa noche, al volver a casa, el ambiente en la mesa estaba apagado. Los tres estábamos sentados uno frente al otro, con la cabeza hundida en la comida. Nadie hablaba. Solo sonaba el gran televisor changón en el mueble, con sus altavoces destartalados crepitando con las noticias. Mi padre, abstemio, se bebía un vaso entero de baijiu. Hasta quinto grado, tuve un UCO, registro familiar, rural a las afueras de Nancheng. Debido a la política de la época, incluso si los estudiantes de otros lugares terminaban la secundaria en Nancheng, tenían que regresar a su domicilio registrado para presentar el examen de ingreso. Mis padres se apretaron el cinturón para mi educación, juntando 120.000 yuanes y comprando una casa en un complejo residencial ruinoso construido en la década de 1970. El complejo era originalmente un terreno asignado a una empresa estatal. 2007 fue el año en que los precios de la vivienda en Nancheng comenzaron a dispararse. Las nuevas construcciones estaban en auge por todas partes, y mucha gente ansiaba comprar edificios nuevos mientras se apresuraba a vender los antiguos. Así que nuestra familia compró una casa antigua de 100 metros cuadrados por solo 160.000 yuanes. En aquel entonces, la zona era un pueblo urbano caótico, rodeado de viviendas de alquiler renovadas ilegalmente por los lugareños. La densidad de población era tan alta que a menudo se veían pilas de agujas en los callejones entre los edificios. Mis padres compraron la casa allí simplemente para transferir mi UCO a Nancheng y poder ir a la escuela. En 2007, los precios de la vivienda en Nancheng se dispararon de menos de 2.000 yuanes a principios de año a 3.500 yuanes por metro cuadrado, y siguieron subiendo en los años siguientes. Casualmente, los Juegos Olímpicos de 2008 coincidieron con una campaña nacional de limpieza ambiental en pleno apogeo. El gobierno de Nancheng también comenzó a demoler estructuras ilegales y a renovar las zonas urbanas. Además, se estaba construyendo una estación de metro junto a mi casa. Como resultado, la casa que mis padres habían comprado por 160.000 yuanes vio su valor de mercado subir a casi 2 millones de yuanes en los años siguientes. Claro, esa es una historia para otro momento. En 2007, mi familia seguía siendo bastante pobre. Mi padre era cementero y mi madre trabajaba de camarera en un pequeño restaurante cerca de casa. Nuestros ingresos mensuales combinados eran de poco más de 3.000 yuanes, y teníamos que pagar la deuda que habíamos pedido prestada a familiares para comprar una casa, además de la matrícula y las cuotas que la escuela cobraba regularmente. Nuestra familia de tres vivía con muy poco dinero. Pero me estoy desviando del tema. En fin, esa noche, al salir después de terminar mis deberes, vi a mi madre frotando la cintura de mi padre con aceite de cártamo. Me enteré de que se había torcido la espalda mientras cargaba cemento en la obra ese día y que había aguantado el dolor para recogerme de la escuela. Ahora, al levantarle la camisa, vi un gran moretón morado oscuro en su cintura. Fue aterrador.
Aunque mi padre era un trabajador migrante y sin estudios, había trabajado desde que se graduó de la secundaria, era diferente a otros hombres sin estudios. Era delgado y de hablar educado. Que yo recuerde, nunca lo he oído decir una sola palabrota, ni lo he visto desnudarse delante de mí, ni siquiera en el verano más caluroso. Solía pensar que todos los hombres eran como él, pero luego me di cuenta de lo contrario. Por ejemplo, los chicos de mi clase de secundaria. Venían de familias adineradas, pero no paraban de llamarme dia o igual a tu igual a madre y usar todo tipo de insultos. Era realmente molesto. Así que esa noche fue una de las pocas ocasiones en que vi a mi padre en la sala, con la camisa levantada. Mi madre se echó aceite de cártamo en las manos, se las frotó con agua tibia y le masajeó los moretones morados de la cintura con las palmas. Su ceño se frunció en 3 profundos surcos, y la luz no pudo penetrar, dejando solo 3 sombras oscuras. Se notaba por su expresión que le dolía, pero no emitió ningún sonido. Me sentí culpable y molesta, con ganas de darme 2 bofetadas. Me acerqué y le susurré, «Papá, ¿por qué no vamos al hospital?» Levantó la vista, forzando a relajar un poco las cejas, y me sonrió, una sonrisa más fea que las lágrimas. «No, ¿ya terminaste la tarea?» «Sí». «Pues ve a ducharte rápido. El agua está hirviendo. Estás en la fase de crecimiento, así que no te trasnoches. Podría sufrir retraso en el crecimiento». En realidad, ya medía 1,71 metros por aquel entonces, pero estaba muy delgada, pesando solo unos 90 kilos, como un palo. Siempre estaban preocupados por mi desnutrición, comprándome leche y huesos para la sopa, mientras ellos mismos ahorraban hasta el último céntimo. Me ardían los ojos y tenía ganas de llorar. Bajé la cabeza y asentí, luego corrí a la cocina, cogí la tetera del fuego y empecé a bañarme. Sí, en aquel entonces, mi familia no tenía calentador de agua. Solíamos servir agua en esa tetera de aluminio antigua con pico curvo, verterla en un cubo y luego añadir agua fría. Sabía por qué mi padre insistía en no ir al hospital. Le daba miedo el gasto. Los trabajadores migrantes no tienen seguro médico, y una visita al hospital costaría al menos unos cientos de yuanes. Por una torcedura de espalda como esta, con radiografías y medicamentos, probablemente gastaría 1.000 o 2.000. Definitivamente no querrían gastar eso. Me maldije. Lo habían dado todo por mí. ¿Cómo podía tener el descaro de pensar que estaban por debajo de mí? ¿Cómo podía descuidar mis estudios obsesionándome con si era un homosexual pervertido? ¿Cómo podía ser digno de ellos? Además, ¿qué sentido tenía darle vueltas a eso ahora? De todas formas, no era popular en clase. Si no decía nada, ¿quién se enteraría? Así que decidí concentrar toda mi energía en estudiar. Podía ocuparme de otros asuntos después del examen de admisión a la universidad. Tras darme cuenta de esto, fue como si se me abriera una ventana en el corazón. Me sentí mucho más tranquilo. Esa noche, les pedí disculpas sinceramente a mis padres y les conté mis planes para el semestre. Por fin vi una sonrisa perdida en el rostro de mi padre. Acostado en la cama por la noche, decidí disculparme con María a la mañana siguiente temprano. Inesperadamente, llegó a clase antes que yo. Antes de que pudiera dejar la mochila, fue directa a mi asiento, dejó caer una carta y salió corriendo. Me quedé atónito un buen rato antes de recogerla y abrirla. Era una carta de disculpa. La letra de María era preciosa. No la hermosa caligrafía que se consigue con la práctica, con una pincelada definida, sino la hermosa letra cuadrada que se consigue cuando una chica escribe inclinada sobre la mesa, con los dedos agarrando el bolígrafo con fuerza y la mirada casi fija en la mesa. Después de leer su carta de disculpa, no sentí más que vergüenza. María no había hecho nada por lo que mereciera disculparse. La última vez, me equivoqué. Perdí los estribos con ella, y aún así, ella vino a disculparse conmigo primero. Durante la lectura matutina, me pasó otra nota. Decía, ¿puedes perdonarme? Ah. Los emoticonos que la seguían eran los que ella me había enseñado. Sonreí y estaba a punto de escribir algo en su nota cuando, de repente, una mano me la arrebató. Levanté la vista y vi a la profesora de chino, de pie junto a mi escritorio, mirándome fijamente. Entré en pánico y me levanté rápidamente, temblando de miedo, esperando su decisión. Tú y María, tomen sus libros de texto y salgan, me dijo la profesora de chino con desdén. María y yo intercambiamos miradas y, obedientemente, tomamos nuestros libros de chino y nos fuimos. Los demás continúen recitando el texto.
Junto al monte Beigu, prepárense, ordenó la profesora de chino desde el aula. Junto al monte Beigu, Tan, Wan Wan. Los alumnos del aula volvieron a recitar el texto, cantando como un mantre. María y yo, dos desafortunados que debían servir de advertencia a los demás, nos apoyamos en la pared del aula, con los libros de texto al hombro. Ninguno de los dos habló, solo miramos hacia el pasillo. El pasillo que daba al patio de recreo, donde brillaba el sol naciente. Ya era finales de otoño, con días cortos y noches largas. La temperatura a primera hora de la mañana era de solo unos pocos grados centígrados, y la brisa en el pasillo era siempre fresca y refrescante. Soy naturalmente resistente al frío, y con la cremallera del uniforme escolar abrochada, la brisa otoñal me resultaba refrescante. Pero con el rabillo del ojo, vi a María temblando. ¿Frío?, pregunté, bajando la vista. María juntó las manos. Se metió en las mangas, encorvó los hombros y sonrió tímidamente. Siento haberte hecho estar conmigo. De todas formas, no quería memorizar el texto. Es lo mismo, repetirlo una y otra vez. Es muy pesado. Tienes que memorizarlo. No terminó la frase, pero estornudó. Le toqué la mano, metida en su manga, y estaba fría. Rápidamente me quité la chaqueta del colegio y se la di, quejándome, ¿ni siquiera miras el pronóstico del tiempo? ¿No te acuerdas de ponerte un suéter antes de salir? Ya llevo un suéter, murmuró María, envolviéndome bien la cabeza con la chaqueta. Si me pongo otra capa debajo, mi uniforme escolar no me quedará bien. Además, no sabía que hoy tendría tan mala suerte, que la profesora Díaz me pillara con las manos en la masa. Profe Díaz es el apodo de nuestra profesora de chino, su apellido es Díaz. Sus quejas eran nasales, como un caramelo de conejo blanco envuelto en papel de arroz, dulces y ligeramente lechosos. La luz de la mañana de finales de otoño se filtraba suavemente, alargando sus pestañas y tiñendo de un tono rosa anaranjado los pelos, normalmente imperceptibles, de sus mejillas. Al escuchar sus dulces y suaves quejas, solo quería pellizcarle la cara. En ese momento, el corazón me latía con fuerza. De repente, me miró, sus ojos redondos, negros como perlas, brillaban. El resplandor de la mañana salpicaba sus ojos con diminutos fragmentos dorados. Sintiéndome culpable, aparté la mirada apresuradamente, tosí secamente 2 veces y fingí madurez. Le pregunté, ¿por qué me miras? Saltó frente a mí, y su sonrisa reveló 2 hoyuelos. Obviamente fuiste tú quien me miró. Primero. Capítulo 8. Miré los hoyuelos de María justo delante de mis ojos y se me encogió el corazón al pensar, ya terminé. Me gustaba mucho María. Su sonrisa era tan adorable. Cada vez que la veía sonreír, mi corazón latía con fuerza. Si María lo supiera, ¿pensaría también que yo era una pervertida? No lo sabía. Por suerte, para entonces, ya había decidido centrarme en mis estudios y dejarme todo lo demás en mis manos después de entrar a la universidad. La universidad, con apenas 13 años, parecía una palabra lejana, representando un futuro incierto. Aprender, en cambio, es un proceso sencillo, que se da paso a paso. Mientras te esfuerces, serás recompensado. Nunca miente. Después de sumergirme de nuevo en mis estudios, pasé del puesto 46 de mi clase al 20 en el tercer examen mensual de ese semestre. Aunque todavía estaba por debajo de cuando empecé, estaba muy satisfecha con el resultado, mi esfuerzo dio sus frutos. Mis padres también estaban muy contentos con mis resultados. Ese día, mamá compró medio pollo en el mercado y lo celebramos. María y yo nos hicimos muy amigas, compartiéndolo todo. La madre de María trabajaba en un banco y su padre era juez. Venían de una familia adinerada con mucho dinero para gastos. A ella le encantaba leer cómics y compraba todos los números de Sijin Manke. Recuerdo que cuando Robando las Estrellas en septiembre apenas empezaba a publicarse por entregas, lo seguí durante 3 años, apoyándome en los cómics de María. Escribir esto me trajo recuerdos, así que volví a revisar el progreso de la publicación de Robando las Estrellas en septiembre y descubrí que ya había terminado. Me pregunto quién acabó con el partido Hyuliu y el partido Hyusi, los dos que discutían tan acaloradamente por aquel entonces. María era una fiel defensora de la familia Nineliu. La razón, por supuesto, era que octubre era tan hermoso, y quería quedárselo para ella. Me lo contó, y me reí de ella durante 2 días. Lo cual la enfureció. Finalmente, acepté ayudarla con su tarea de matemáticas, lo que la tranquilizó.
Las notas de María en humanidades eran buenas, pero era pésima en ciencias, especialmente en matemáticas y física. Decía que los teoremas y las fórmulas eran muy confusos y le daban dolor de cabeza. Por ejemplo, las fórmulas para demostrar triángulos congruentes, ángulos, lados, ángulos, ángulos, ángulos otra vez, eran tan enrevesadas que nunca podía comprender la lógica de la demostración. Era más emocional que racional, y las preguntas de comprensión lectora en los exámenes de chino a menudo la hacían llorar. Un mes, el examen de chino tenía una pregunta de lectura que elogiaba el amor maternal, y María rompió a llorar allí mismo en la sala de exámenes, asustando al supervisor, quien pensó que lloraba porque no podía resolver la pregunta. Se acuclilló a su lado y la consoló, diciéndole que estaba bien suspender una vez, y que solo tenía que esforzarse más la próxima vez. Las plazas para el examen final de la escuela secundaria N. Grados 14 se dividían según clasificación anterior de los estudiantes. María y yo no estábamos en la misma sala de exámenes. Me lo dijo con los ojos rojos después del examen. Bromeé, aún puedes estar tan absorto leyendo en la sala de exámenes. ¿No te da miedo suspender? Sonrió y dijo, ¿qué más da? Si no me va bien una vez, puedo seguir intentándolo la próxima. Además, la vida no son solo exámenes. Esta es la clase de mentalidad abierta que solo se puede cultivar en una familia acomodada y adinerada. Para mis padres y para mí, entrar en la universidad era la única salida. La vida estudiantil era muy aburrida. En 2007, el examen de admisión a la escuela secundaria consistía en las asignaturas fijas de chino, matemáticas, inglés, física, química y política. En Nancheng, todas las asignaturas se calificaban. Por ejemplo, los 1000 mejores estudiantes recibían una A y, los 2000 mejores una A, y después, las B y así sucesivamente. Para entrar en la preparatoria Nancheng, había que sacar al menos 4 AE y una AI en general. La competencia era intensa. La mayoría de los alumnos de la preparatoria Nancheng N. Grados 14 se esforzaban mucho para entrar. Entre clases y después de clase, todo giraba en torno a los exámenes y las tareas, lo cual era bastante deprimente. Los genios que conseguían triunfar en la escuela jugando y estudiando solo existían en las novelas. Los mejores estudiantes que conocía eran tan diligentes como cualquiera. En medio del tedio escolar, María era uno de los pocos momentos brillantes de mi vida. Ese año, la ola coreana aún no se había instalado en Ciudad Sur. La mayoría de las estrellas favoritas de mis compañeros eran cantantes taiwaneses como Jay Chou y JJ Lin. A los alumnos de preparatoria les encantaba seguir la tendencia. En aquel entonces, nadie en nuestra clase sabía cantar las canciones de Jay Chou. Cualquiera que no pudiera tararear unas pocas líneas de Porcelana azul y blanca o Terraza de crisantemo se sentía avergonzado de charlar con los demás. La primera canción pop que escuché fue Jay Chou, y sonaba en los auriculares de María. Por aquel entonces, mientras acomodábamos los asientos, María y yo tuvimos la suerte de sentarnos un rato en la misma mesa. María tenía un reproductor de MP3 muy bueno, tan pequeño y exquisito que cabía en una mano. Por aquel entonces, la última clase de cada tarde era para estudiar por cuenta propia. Cuando la profesora no estaba, el comité de estudio y los delegados de clase se turnaban para imponer la disciplina. Todos hacían la vista gorda, y mientras guardaran silencio, podían hacer prácticamente cualquier cosa. Algunos leían cómics y novelas, pero la mayoría hacía sus deberes con los auriculares puestos. Los reproductores de MP3 estaban de moda por aquel entonces. Durante mi primera sesión de estudio sentada junto a María, ella miró a su alrededor para asegurarse de que la profesora no estuviera merodeando por la ventana o por la puerta trasera. Entonces, sacó un pequeño aparato rosa del bolsillo de su uniforme. Todavía tenía un cable blanco de auriculares enrollado. Nunca lo había visto, así que le eché un vistazo. Desató el cable, cogió uno de los auriculares y me lo entregó, con los ojos entrecerrados. Oh. No entendí, así que pregunté, ¿qué? ¿Escuchar música? Curioso, lo tomé y, imitándola, me puse los auriculares. Subió un poco el volumen y pude oír la música. Me preguntó si sonaba bien. Dije, está bien. La melodía era agradable, pero el zumbido era tan confuso que no entendía qué cantaba. Pregunté, ¿qué canción? Dandelion Promise, una nueva canción, recién publicada, dijo María, ofreciéndole un tesoro. ¿Tienes la letra? No la entiendo. Le preguntaste a la persona indicada. La copié ayer.
Los ojos de María brillaron mientras sacaba una libreta rosa de un cajón y la abría. Me incliné para echar un vistazo. Un cable de auriculares nos conectaba. Una balada lenta y ligeramente sentimental resonaba en mis oídos. Apenas leí la letra antes de que mis ojos se posaran en el rostro de María, admirando sus largas y rizadas pestañas. El champú de su pelo era dulce, olía igual que las bolitas de chicle de 10 centavos que solíamos usar. Estaba tan absorto observándola que de repente levantó la vista. Nuestras cabezas chocaron, haciendo una mueca de dolor. Nos miramos, agarrándonos la cabeza. De alguna manera, no pudimos contenernos y nos echamos a reír, provocando que muchos compañeros se giraran y nos devolvieran la mirada. María y yo escondimos la risa en las mangas del uniforme escolar, sin atrevernos a mirarnos. La risa que por fin habíamos logrado contener se rompió en el momento en que cruzamos miradas, y nos echamos a reír de nuevo. Los ojos de María se enrojecieron de la risa y las lágrimas brotaron. Las lágrimas, brillantes, empaparon sus pestañas y nublaron sus ojos, haciéndolos lucir increíblemente hermosos. Estaba tan absorto observándola que se me olvidó reír. Ladeó la cabeza, parpadeó y preguntó, ¿por qué me miras otra vez? Me pillaron con las manos en la masa y me di la vuelta, replicándole, ¿quién te mira? ¿Solo estás siendo sentimental? Se inclinó sobre mi hombro y dijo, claro que sí, ¿y todavía te atreves a decir que no? Ay, no. Estaba tan cerca de mi oído que podía sentir su aliento. Oh, dijo con una media sonrisa, como si de repente se diera cuenta de algo. Ana, te quedo tan impresionada porque soy guapa, ¿pero te da vergüenza decirlo? Un chiste dio en el clavo. Sí, sí, eres la más guapa. Eres la belleza del instituto número 14. ¿Estás satisfecha? Fingí impaciencia para disimular el latido de mi corazón. La canción que escuchábamos juntas tenía una letra preciosa, y había un verso al final donde no sabía si era amistad o amor perdido. Lo notaba. Me gustaba. Capítulo 9. Recuerdo que el invierno de 2007 en Nanchen fue más frío que cualquier otro año. Nanchen es una pequeña ciudad cerca de la frontera sur con un clima monzónico subtropical. No había nevado desde que nací, pero ese año sí. Aunque solo era una fina capa que se derretía con el sol de la mañana, seguía asombrando a un chico sureño. Ese año, todos los principales centros comerciales de Ciudad Sur se quedaron sin ropa de invierno, y los precios de las chaquetas de pluma se multiplicaron por varios. Las normas escolares de la escuela secundaria N. Grados 14 exigían que los alumnos llevaran insignias y uniformes escolares. Solo ese invierno, debido al frío extremo, se flexibilizaron un poco estas normas, permitiendo el uso de chaquetas y abrigos de pluma sobre los uniformes. Esto encantó a los jóvenes estudiantes, que se habían sentido sofocados por los uniformes escolares. Como si les hubieran concedido una amnistía, llevaban abiertamente sus plumíferos o abrigos más modernos sobre sus uniformes. Largos o cortos, holgados o ajustados, los estilos variaban. Las chicas, en particular, lucían colores vibrantes, con gorros, bufandas, guantes e incluso botas meticulosamente combinados. María también vestía de maravilla. Aunque era un poco más morena que las demás, no se cortaba con su tono de piel. Usaba un plumífero blanco cuando quería, y un gorro y guantes de lana rosa cuando quería. No había nada que temer a usar un color que la hiciera parecer más morena. También me pareció que le quedaba estupenda un plumífero blanco. Todavía no había crecido del todo, y era delgada y menuda. Envuelta en el plumífero, solo se veía su rostro moreno. Era tan adorable como una bola de masa de sésamo con el relleno desbordado, que daban ganas de morderla. Yo era una de las pocas alumnas del colegio que insistía en llevar el uniforme escolar todo el invierno. Primero, no tenía la ropa de invierno elegante de mis compañeros, y segundo, no me daba mucho frío. Un abrigo abrigado, un suéter tejido a mano por mi madre y una chaqueta del uniforme escolar me abrigaban de sobra. Más me habría dado demasiado calor. Ese invierno, María tuvo su primera regla. Las chicas saben lo incómodo y la vergüenza que es experimentar esto por primera vez. Una vez que te sientas, no te atreves a moverte por miedo a sangrar y a que tus compañeros se rían de ti. María llevaba 2 días desganada. Después de clase, se quedaba inmóvil en el escritorio, agarrándose el estómago, y guardaba silencio. Cuando intenté bromear con ella, frunció el ceño y me miró fijamente, diciendo, solo estoy molesta. No me molestes. Le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Se quedó callada,
cambiando de postura y desplomándose sobre el escritorio, mirándome con la nuca. Estaba apática incluso en clase, con la mirada fija en un espacio en blanco, y ni siquiera sabía en qué página del libro estaba. Tenía que cubrirla. Cuando la profesora le pedía que respondiera una pregunta, se la recordaba discretamente desde un lado. Después de clase, fui a buscar agua y vi que su taza estaba fría. La serví y la cambié por una caliente. «Tienes los labios agrietados», le acerqué la taza. Tómate una taza de agua caliente. Te sentirás mejor. No quiero. ¿Por qué? Bebo demasiado y tengo que ir al baño. Es un rollo. Me reí. ¿Qué te pasa? Me miró con resentimiento y suspiró. Olvídalo, no lo entiendes. De repente me di cuenta de algo. Me incliné y susurré, para que solo nosotras pudiéramos oír, ¿tienes la regla? La palabra menstruación era difícil de pronunciar para una niña de 12 o 13 años, y me daba vergüenza decirla, así que simplemente usé eso. Al oír esto, se desplomó. ¿Puedes dejar de hablar de esto, por favor? Estoy harta. Es tan injusto. ¿Por qué las chicas tienen que pasar por este lío cada mes? Yo. Ya no quiero ser niña. Quiero ser niño. Debía de estar reprimida por la frustración, y todo estalló en un instante. No pudo contener las lágrimas y se tumbó en la camilla, sollozando suavemente. Estaba nervioso, sin saber cómo consolarla, así que simplemente dije, ¿qué tal si te llevo a la enfermería del colegio? Vete, qué mala idea. Me miró con furia, con sus ojos enrojecidos. ¿Puede la enfermería del colegio solucionar esto? Bueno. Estaba desesperado y me desplomé. Entonces dime qué te pasa exactamente, ¿vale? Murmuró suavemente con los ojos enrojecidos. ¿Para qué decírtelo? Al menos puedo masajeártelo, ¿vale? Justo cuando terminé, vi que se sonrojaba un poco. Abrió la boca y murmuró algo, pero no pude oírla con claridad. ¿Qué? Me incliné. Me torció la oreja y apretó los dientes. Dije que me duele el estómago, idiota. Me quedé sin palabras. Nunca había tenido cólicos menstruales, así que era la primera vez que sabía que algunas chicas tienen dolor de estómago durante la regla. Entonces, ¿qué hago? Me sentí un poco avergonzada. Frotarle los brazos y los hombros estaba bien, pero aunque María aceptara, no me atrevería a ayudarla con algo tan íntimo como su estómago. Me ardía la cara y no podía hablar. El ambiente se sentía extraño. Después de un rato, justo antes de clase, María sentía tanto dolor que se agarró la garganta y empezó a gemir intermitentemente. Era un gemido tenue, casi imperceptible. No podría describir la sensación, pero recuerdo que mi mente era como una niebla. No podía concentrarme en ninguno de los problemas de matemáticas. Mi visión estaba en blanco, y solo el gemido de María llegaba a mis oídos con notable claridad. Oye, dame la mano, dijo María. Sujeté el bolígrafo con rigidez, sin saber qué hacer, hasta que María me dio un codazo en el brazo y volvió a alzar la voz. Ana, dame la mano. Solo entonces reaccioné y le ofrecí rápidamente mi mano izquierda. Antes de poder preguntarle para qué quería mi mano, sentí mi palma descansar sobre algo frío y suave, a través de una fina capa de tela. María suspiró lentamente y dijo, Ana, eres un corazón de fuego, ¿verdad? ¿Cómo es que tienes las manos tan cálidas en pleno invierno? Entonces me di cuenta de que había tirado de mi mano para sujetar su vientre. La sostuvo así todo el día. No oí lo que dijo la profesora en clase ese día, pero recuerdo nuestras manos entrelazadas. La pequeña mano de María, suave como la gelatina, se aferró al dorso de la mía, haciendo que medio cuerpo se sintiera entumecido, pero increíblemente sensible. Es mejor sentarse al lado de una chica, dijo María, con su primera sonrisa del día. Si fueras un chico, no me atrevería a hacer esto. Solté, no tienes miedo. ¿Qué? María me miró confundida. Un escalofrío me recorrió la espalda y me tragué el resto de mis palabras. Negué con la cabeza, nada. Entonces ella preguntó, ¿te sientes mejor? Lo que realmente quería decirle era, ¿no te da miedo que mis sentimientos ahora sean los mismos que los de los chicos? Olvídalo, no la asustes. Capítulo 10. En segundo año de secundaria, nos cambiamos de campus y María y yo intercambiamos asientos, dejando de sentarnos juntas. Ese año, algunas chicas de nuestra clase se enamoraron de un grupo coreano llamado Super Junior. En menos de un mes,
la mayoría de las chicas estaban obsesionadas con las integrantes del grupo. Las revistas sobre este grupo reemplazaron a los cómics como el nuevo producto de moda en clase. A María también le gustaba una. Tenía el pelo largo, ojos grandes y labios gruesos, y se veía guapa, nada masculina. Cuando me la enseñó por primera vez, me quedé atónito, pensando que a ella, como a mí, también le gustaban las chicas. Después, me di cuenta de que solo era una ilusión, el que le gustaba era simplemente un chico guapo. María dejó de comprar cómics y empezó a comprar revistas de Super Junior. Puso su MP3 a escuchar canciones coreanas que eran aún más incomprensibles que las de J-Cho. Incluso su preciado libro de letras estaba lleno de letras en un coreano incomprensible. No solo eso, compró un montón de pegatinas del grupo y forró sus libros y cuadernos con ellas. Después, me preguntó si su ídolo me parecía guapo. Feo, dije. María resopló, qué mal gusto. Me sentí incómoda y la provoqué. ¿Así que te gusta este tipo de chico andrógino? ¡Qué guapo! Tú eres la andrógina. El comentario de María fue accidental, solo un rumor, pero aún así me pilló por sorpresa. Había oído varias veces el comentario sobre mi androginia, el chisme que corrían las chicas de mi clase. Más tarde, algunos de los chicos más traviesos me llamaron marimacho delante de mí, y fue María quien, indignada, me defendió. Mirando hacia atrás, lo decían simplemente porque tenía muy pocos rasgos femeninos en aquel entonces. No tenía el pelo largo como otras chicas, y mis pechos, poco desarrollados, no se notaban mucho. Además, era más alta que la media, lo que me hacía sentir como una anomalía entre un grupo de chicas de 13 o 14 años. En la escuela, las apariencias inusuales siempre generaban más críticas, como mi altura y la piel oscura de María. Pero María era extrovertida por naturaleza y ya tenía un grupo de amigas en clase además de mí. Yo era introvertida y poco sociable, e incluso en segundo de secundaria, María seguía siendo mi única amiga. Más que una amiga, también me gustaba. Así que no me tomaba en serio los comentarios de los demás sobre mi androginia, pero cuando María los decía, sentía que había descubierto mis intenciones impuras hacia ella, y me sentía culpable y tímida, con las manos y los pies helados. Quizás mi expresión era tan sombría que María entró en pánico y se disculpó apresuradamente. Lo siento, Ana, no quise decir eso. Yo. Su frente sudaba de ansiedad y no sabía cómo explicarse, así que seguía pidiendo disculpas. No es para tanto, forcé una sonrisa e intenté consolarla. Yo me equivoqué primero. No debía haber difamado a tu ídolo. Comprendí que María era diferente a mí. Capítulo 11. María tenía más amigos y yo tenía menos tiempo para ella, sobre todo en 9º año. La carga de trabajo era abrumadora y yo luchaba por dormir a diario, desesperada por memorizar siquiera un solo conocimiento antes del examen de admisión al instituto. En 9º año, empezó a asistir a clases de autoaprendizaje vespertino, que terminaban a las 22:10 cada noche. Había 3 periodos en total, el primero y el segundo supervisados por el profesor, y el tercero era de repaso independiente. Por lo tanto, muchos estudiantes salían temprano de clase, saliendo a las 22 para escabullirse con su cita secreta a comprar algo para picar en un puesto fuera del instituto y luego pasear por la calle bajo la brisa oscura y fresca. María tenía novio, algo que no descubrí hasta mucho después. El chico también estaba en 9º año. María y ella habían participado juntas en un concurso de debate municipal durante las vacaciones de verano. Él era el segundo debatiente y María la que cerraba el debate. A menudo discutían temas de debate juntos, y así se conocieron. Tuvieron un flirteo durante las vacaciones de verano, charlando a menudo en Cucú. Algo surgió. Hacia el final del verano, el chico le confesó su amor a María, y ella aceptó. Entonces empezaron a salir. No supe por qué María no me lo dijo hasta esa tarde después de la escuela. Yo estaba de guardia y salía tarde. Al salir, vi a María y un chico discutiendo en la puerta del colegio. Pensé que le estaban acosando, así que rápidamente me interpuse entre ellos y le pregunté, María, ¿estás bien? María me miró sorprendida. Ana. ¿Qué haces aquí? Estoy de guardia, acabo de salir. ¿Cómo estás? ¿Te estaban acosando? No te preocupes, estoy aquí para ti. No, me malinterpretaste. María dudó. Su novio la abrazó y me miró fijamente. ¿Quién eres? ¿Te estás metiendo en mis asuntos? Me burlé. Tu uniforme también es de la secundaria número 14. Te aconsejo que te portes bien.
¿Qué problema hay con acosar a una compañera tan tarde? Ana, ¿de qué hablas? Acoso. Tú no eres lo que crees. María pateó el suelo, frustrada. El chico se burló. ¿Qué acoso? María y yo tenemos una relación seria, ¿vale? ¿Por qué irrumpes de repente y montas un escándalo? Tenemos una cita, ¿qué derecho tienes a hablar? Me quedé atónita, mirando a María con incredulidad. ¿Este chico es tu novio? María no dijo nada, con la mirada baja, y asintió levemente. No sé cómo llegué a casa esa noche. Sentía la cabeza entumecida, como si me hubieran dado un fuerte golpe con un garrote. Me zumaban los oídos y sentía como si tuviera una conmoción cerebral. Acostada en la cama esa noche, mi mente estaba llena de pensamientos sobre María y su novio. Sabía que este día llegaría. María y yo somos diferentes. Ella no es lesbiana. Tarde o temprano, se enamorará, encontrará novio, se casará, tendrá hijos y una familia feliz. No esperaba que ese día llegara tan pronto. Con razón María había estado tan discreta últimamente, incluso saliendo sola a cenar. Resulta que tenía a alguien más importante para ella. Ese chico no era gran cosa, con 2 ojos, una nariz y un montón de acné. Parecía un matón vulgar. Me preguntaba por qué María se había enamorado de él. Mi corazón latía con fuerza, sus latidos rítmicos a veces rápidos, a veces lentos, a veces descompensados, como si me estuviera dando un infarto. En el fondo, sentía vergüenza de haberme traicionado. No dormí bien esa noche y al día siguiente fui al colegio con ojeras. María vino a mí con cara de tristeza, diciendo que no lo había ocultado a propósito porque temía que me enfadara. ¿Por qué iba a estar enojada? Era mentira. Me alegra tanto que hayas encontrado a alguien que te guste. Una mentira dentro de otra mentira. Aunque respondí con una sonrisa, sentí un profundo dolor por dentro. La sensación era indescriptible, como una bola de algodón clavada en el pecho, incapaz de subir ni bajar, tan bloqueada que incluso respirar era lento y doloroso. Estaba enojada con ella. Me enojaba que no solo le disgustara, sino que ni siquiera me considerara una amiga. Me había ocultado algo tan importante como una relación. Si no nos hubiéramos encontrado por casualidad, probablemente no me lo habría dicho. Aunque me gusta tanto, ¿cuánto le guardo en el corazón? Me siento estúpida y barata a partes iguales. Capítulo 12. No creo que María me considere de verdad una amiga. De verdad quiero ignorarla, pero no me atrevo. Si la ignoro, ya ni siquiera podré ser su amiga, y no lo soporto. Me gusta mucho. Desde primero de secundaria hasta tercero, la he amado durante 3 años. No me atreví a decírselo, pero pensé que sería genial ser su mejor amiga. Al menos podría estar con ella día y noche, y sería la primera en saber cuando se sentía mal o infeliz, cuidarla y hacerla feliz. Si fuera hoy, habría una palabra muy precisa para describir a alguien como yo, una lameculos. Por suerte, Internet no estaba tan desarrollado en aquel entonces. Palabras como navegar, spam y lo que sea todavía eran populares, y no había términos tan afilados e incisivos. No sé por qué me enamoré de María, simplemente me enamoré. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más maravillosa me parecía. Tenía una personalidad optimista y amable, le encantaba reír, y cuando lo hacía, sus ojos se curvaban como medialunas, con 2 hoyuelos en las mejillas. Estar con ella me hacía tan feliz. A veces, cuando me pedía prestada la tarea o un bolígrafo y sin querer me rozaba la mano, sentía como si tuviera un nido de conejos dentro, saltando arriba y abajo, haciéndome sentir completamente perdida, con la mirada fija en su espalda, aturdida. Incluso la diadema que llevaba le quedaba mejor que otras. ¿Cómo iba a decidirme a ignorarla? María era una chica considerada. Sabía que, aunque dijera que no estaba enfadada y que me alegraba por ella, sin duda estaba disgustada por dentro. No fue a cenar con su novio, sino que insistió en tomarme del brazo e ir con ella a la cafetería. Esta era la primera vez este mes que tomaba la iniciativa de invitarme a cenar. Entendía sus intenciones, pero aún así me sentía vergonzosamente eufórica, pensando que aún le pesaba un poco. La cafetería de la escuela secundaria número 14 siempre estaba abarrotada a la hora del almuerzo. Ella y yo finalmente encontramos 2 asientos en una esquina cerca de un cubo de basura. Sentadas juntas, casi nos tocábamos los codos. El clamor a nuestro alrededor era tan intenso que, aunque intentáramos hablar, no podíamos oírnos con claridad.
María no intentó charlar conmigo en la cafetería abarrotada. Después de cenar, fue a la estación de metro cerca de la puerta de la escuela y compró 2 tés verdes helados. Quería invitarnos, pero me adelanté y pagué las bebidas. Cuando estaba en segundo de secundaria, mi padre dejó de trabajar como cementero. Intentó buscar trabajo por su cuenta, convirtiéndose en capataz. Gracias a su carácter meticuloso y honesto, después de reformar varias casas, los dueños lo presentaron a sus colegas y amigos. Los proyectos de mi padre aumentaron y nuestra familia no estaba tan unida como antes. No solo saldó su deuda externa, sino que por fin tenía algo de dinero en su cuenta de ahorros. Mi madre dejó de ser camarera en pequeños restaurantes. Allí adquirió mucha experiencia y usó el dinero restante para abrir una tienda de fideos de arroz, vendiendo fideos para sopa. El primer mes no tuvo pérdidas, pero el segundo fue rentable. Calculé que ganaban casi 10.000 yuanes al mes. Si sumamos el trabajo de construcción de mi padre, nuestros ingresos combinados eran casi 10 veces mayores que cuando nuestra familia pasaba por momentos difíciles. Así que, para el tercer año de secundaria, mi familia había empezado a salir de la pobreza y a encaminarse hacia una vida más cómoda. Mi paga también aumentó, e invitar a María a tomar algo no fue gran cosa. Tomamos una taza de té cada una y caminamos lentamente hasta el borde del patio. Encontramos un lugar para sentarnos y observamos en silencio a los estudiantes hacer ejercicio en el patio. Al oscurecerse, María habló primero. Sus primeras palabras fueron: "Lo siento". La taza de té que tenía en la mano estaba fría y amarga. Sonreí y le pregunté por qué se disculpaba, si no había hecho nada malo. Dijo: "No quise ocultarte mi relación. Quería decírtelo durante las vacaciones de verano, pero no tienes conexión ni teléfono, así que lo pospuse hasta que empezaran las clases, y luego simplemente no supe cómo sacarlo a colación". Le pregunté: "¿Cuánto tiempo llevan juntos?". Dijo: 2 meses. Calculé, y fue justo al final de las vacaciones de verano, no mentía. Volví a preguntar: "¿Te gusta?". María se sonrojó y no dijo nada. El corazón me dio un vuelco, y tenía un plan. A María le gustaba mucho, la timidez y la alegría secreta en sus ojos eran infalibles. Tomé un sorbo profundo de té. Estaba tan frío y amargo que me heló la sangre. Después de tragarlo con el cuello tenso, el sabor astringente permaneció en mi lengua, persistente. Me reí y bromeé con ella: "Jaja, así que sabes ser tímida, tienes la cara roja como el culo de un mono". Frunció los labios avergonzada y me pellizcó: "Tú, sigues diciendo tonterías". Me desplomé en el césped, riendo. El resplandor del sol poniente era cegador, así que me protegí los ojos y reí un buen rato. María me contó lo maravilloso que era su novio. Le sostuvo un paraguas un día lluvioso, y el chico se empapó, pero ella no se mojó nada. Sabía que le gustaban las naranjas, pero no le gustaba su capa exterior sedosa, así que las pelaba antes de dárselas. En sus citas, siempre recordaba sus platos favoritos y le ponía el cilantro que no le gustaba en su propio plato. Me lo contaba todo, y yo escuchaba con la mano sobre los ojos, con la boca abierta. ¿Cuál de estas cosas no había hecho por ella? Eran pequeñas cosas comunes, pero su significado cambiaba según quien las hiciera. Originalmente había planeado confesarle mis sentimientos después del examen de admisión al instituto, aceptara o no. Ahora, parece que no hay necesidad de confesar. Ya tiene novio, y cualquier otra palabra mía solo la agravaría y no serviría para nada. Ese día, la puesta de sol era tan deslumbrante que me hizo llorar. Capítulo 13. María y yo pasamos de ser amigas íntimas, compartiéndolo todo, a amigas comunes con una relación un poco incómoda. Que tuviera una relación era una espina clavada para mí, para las dos. No podíamos superarlo, y era incómodo para las dos, así que pasábamos menos tiempo juntas. Además, pasaba casi todo su tiempo libre con su novio, lo que la dejaba sin tiempo para mí. Todavía tenía una revista con su famoso masculino favorito que me había comprado. Al principio insistió en que lo leyera y descubriera el encanto de su ídolo, pero no tuve tiempo en los meses siguientes, y hacía tiempo que se había olvidado de pedírselo. Ese libro de portada colorida permaneció tranquilo en mi cajón, acompañándome durante todo mi 9º año de secundaria. Volví a ver a María con más frecuencia menos de un mes antes del examen de admisión a la preparatoria. Era el sprint final, la culminación de 3 años de duro trabajo. Todos los futuros estudiantes estudiaban con frenesí. Memorizar un trimestre más que los demás significaba un punto de ventaja. Yo no era la más loca.
Recuerdo a una chica de nuestra clase que estaba tan obsesionada con el estudio que sufrió una crisis nerviosa solo 2 semanas antes del examen. Se encerró en su casa y se cortó las venas, intentando suicidarse. Por suerte, sus padres notaron que algo andaba mal e intervinieron, enviándola al hospital para recibir tratamiento de emergencia. En ese momento crítico, decidió pedir una excedencia, repetir un año y, finalmente, no se presentó al examen de admisión a la preparatoria. María también empezó a estudiar mucho por aquella época, cortando temporalmente el contacto con su novio. Él sacaba buenas notas y aspiraba a entrar en la preparatoria Nanning. María quería ir a la misma preparatoria que él, así que tuvo que esforzarse. María a menudo me pedía que la ayudara a repasar durante las sesiones de estudio nocturnas. Fingía ayudarla, pero en realidad estaba emocionada. Le daba clases de física y matemáticas, y cuando no prestaba atención, le daba un golpecito solemne en la frente. Se la cubrió y me miró con los ojos llenos de lágrimas de agravio. «¿Me has vuelto a pegar? ¿Quién te dijo que no estudiaras? Ya te he explicado este problema 3 veces». Permanecí seria, pero al ver su expresión lastimera, sentí una oleada de alegría por esta pequeña intimidad. «Entonces sé más suave la próxima vez. Te va a dejar huella». Me crucé de brazos y tarareé, «Depende de tu rendimiento». A falta de una semana para el examen de admisión a la preparatoria, empezamos nuestras vacaciones y estudiamos por nuestra cuenta. Podíamos ir a la escuela o quedarnos en casa. La profesora no nos obligaba, pero la mayoría prefería seguir viniendo porque siempre estaba ahí para responder preguntas. Incluso olvidábamos la hora de comer y pasábamos cada mediodía en el aula resolviendo problemas, frenéticamente. El aula siempre estaba en silencio, salvo por el crujido de los bolígrafos. Esa tarde, María estaba llorando en el baño. Cuando la encontré, tenía los ojos hinchados como nueces. Dejé el vaso de agua que estaba a punto de lavar y corrí a preguntarle qué le pasaba. ¿Alguien te hizo bullying? Vi sus ojos hinchados y me dolió el corazón de ansiedad. ¿Quién? Le daré una lección. María entreabrió los ojos, vio que era yo y se me echó encima, sollozando. ¿Cómo pudo hacer esto? Quedamos en ir juntos a Nangao. ¿Cómo pudo faltar a su palabra? Fruncí el ceño, sin entenderla, y pregunté, ¿quién? Me dio un nombre, su novio. ¿Qué le pasa? ¿Te hizo algo que te ofendiera? María sollozaba mientras me contaba un relato fragmentado de las fechorías de su novio. Resultó que el chico había estado diciendo cosas bonitas sobre no querer ver a María durante un mes para centrarse en sus estudios porque se estaba preparando para el examen de admisión a la preparatoria Nanfang. Pero en realidad, había estado saliendo en secreto con una nueva novia, una estudiante de 8º grado. Justo ahora, cuando María fue a lavarse las manos, lo sorprendió besándose en el pasillo detrás del baño. Si María no hubiera oído algo parecido a lo que decía su novio y hubiera ido a comprobarlo, todavía estaríamos a oscuras. Pregunté, ¿dónde está ese tipo? María se secó las lágrimas y dijo, lo regañé y se escapó. No podía explicar lo furiosa que estaba. Solo quería sacar a ese cabrón a rastras y darle una buena paliza para descargar mi ira con María. Justo cuando estaba a punto de ir a buscarlo, María me apartó. ¿A dónde vas? Ajustar cuentas con él. Apreté los dientes. Quería preguntarle, con una chica tan maravillosa como María, ¿qué le hace seguir sin estar satisfecho? Puede abrazar fácilmente a alguien con quien otros ni siquiera soñarían, pero es tan falso como para coquetear con otras mujeres en público y herir los sentimientos de María. ¿Estás loco? María me fulminó con la mirada, olvidando sus lágrimas. Me regañó, ya casi es el examen de admisión al instituto, ¿qué sentido tiene meterse en líos? ¿Vale la pena tomar medidas disciplinarias por semejante canalla? Ana, creo que normalmente eres bastante lista, pero ¿por qué eres tan despistada en el momento crucial? Ni siquiera se te ocurre algo que yo pueda descifrar. No pude evitar reírme al ver sus hermosos ojos oscuros abrirse de par en par. ¿Por qué no lloras? ¿Quién lloraría por una canalla? ¡Qué pérdida de tiempo! Se secó los ojos con fuerza y respiró hondo. Olvídalo, con mis circunstancias, no encuentro una mejor. 1000 velas pasan junto a un barco hundido, y 1000 árboles florecen frente a un árbol muerto. Sonreí. Bueno, ahora que me lo recuerdas, si esta frase sale en el examen de chino, seguro que la acierto. Me sentí bastante orgullosa. Este es el tipo de chica que me gusta, tan abierta de mente. Capítulo 14. Siempre le guardé rencor a ese cabrón por acosar a María.
Después del examen de admisión al instituto, le di una paliza. Reunió a un grupo de chicos de nuestra clase, buscó a propósito un saco roto para cubrirse la cabeza, le dio una patada en la rodilla, lo tiró al suelo y luego le dio una ráfaga de puñetazos. Cuando se hartó, nos dispersamos y huimos. Para cuando salió del saco, hacía rato que nos habíamos ido. María era popular, y cuando los chicos se enteraron de que le estaban acosando, se indignaron y estuvieron dispuestos a ayudarla. El día de la graduación, cuando ese imbécil pasó por nuestro pasillo con su cabeza de cerdo, seguían burlándose de él y maldiciéndolo a sus espaldas, diciendo, ¿cómo te atreves a intimidar a una chica de nuestra clase? Te lo mereces. Después de este incidente, mi impresión de estos chicos mal hablados cambió drásticamente. Aunque decían palabrotas y tenían un aspecto desaliñado, eran puros de corazón. Eran justos y arriesgarían la vida por sus amigos, recordando a los héroes de las novelas de artes marciales. A día de hoy, sigo en contacto con la mayoría de ellos, compartiendo copas siempre que tenemos tiempo. Al fin y al cabo, nuestra amistad nace de pelear juntos, y es más que una simple amistad entre compañeros de clase. Como María volvió a estar soltera, después del examen de admisión al instituto, lo pensé y finalmente me armé de valor para confesarle mis sentimientos. Ese día fue la cena de despedida de la clase, y un chico de nuestra clase se emborrachó y, con los ojos rojos, le confesó sus sentimientos a la chica que le gustaba en secreto. Un grupo de personas lo vitoreaba, y me emocioné tanto viéndolo que me sentí un poco abrumada. Después de cenar, dejé a María y le confesé lo que sentía abajo, en su casa. María, hay algo que llevo 3 años queriendo decirte. María no reaccionó, pero sonrió ampliamente. Solo dime qué es. No es propio de ti estar indecisa. Te lo dije, no tengas miedo. TSK, ¿de verdad me asustas? Todavía pensaba que bromeaba. Hablo en serio. Apreté los labios para enfatizarlo. Se dio cuenta de mi seriedad y también se puso seria, un poco tímidamente. ¿Qué es tan serio? Ana, no me asustes. ¿Te han diagnosticado alguna enfermedad terminal? PSSST, 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 ¿de qué tonterías estás hablando? No pude contener la risa, y la atmósfera seria que había logrado crear se desvaneció. Estoy sana y como bien. No pasa nada. Tengo algo más que decirte. Me alegra que estés bien. Me asustaste. Se dio una palmadita en el pecho para calmarse. ¿Qué pasa? Dime. Yo. Abrí la boca, pero las palabras se me atascaron, sin poder salir. María me sonrió. ¿Por qué no me lo dices? Miré sus brillantes ojos negros y sus largas pestañas rizadas. Se contuvo, con la frente roja de tanto contenerse. Finalmente, murmuró, me gustas. María no lo oyó con claridad. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Puedes decirlo bien? Si sigues bromeando, me acercaré. Hizo un gesto para darse la vuelta. No te vayas. La agarré de la muñeca y soltó las palabras, te quiero. Estas palabras salieron directamente de mi corazón, sin que me pasara ni un segundo por la cabeza. Al terminar, me quedé atónito, y ella también, por un largo instante. Me armé de valor, pensando que ya lo había dicho, así que mejor lo hacía. Aunque me odiara después, no me arrepentiría. Me gustas. Me gustas desde primer grado. Ya han pasado 3 años. Yo, no sé por qué me gustas, solo que eres guapa y una persona muy agradable. Lo más feliz de estos 3 años fue conocerte. Verte me alegra y todas mis preocupaciones desaparecen. Tú, probablemente no fuimos al mismo instituto, así que tendremos muy pocas oportunidades de vernos en el futuro. Si no lo digo ahora, no habrá posibilidad. Yo, no quiero decir nada más, y no espero una respuesta ni nada. Solo quiero desahogarme antes de la graduación. No quiero arrepentirme después. Eso es todo. Adelante, me voy. Aunque dije esto, no moví los pies. La miré con ansia, con un rayo de esperanza aún en mi corazón. Entonces, esa esperanza se hizo añicos. Vi pánico y miedo en el rostro de María. Guardó silencio un buen rato antes de decir, Ana, ¿qué quieres decir con que te guste? ¿Recuerdas esas novelas BL que les encantaban a las chicas de nuestra clase? Pregunté con calma. Mi corazón latía con fuerza, pero después de que todas las palabras salieran a borbotones, me sentí más tranquila. Analicé la situación con calma con ella. Cuando digo que te gusta,
Es solo ese tipo de gusto. María quiso replicar, pero eso solo les gusta a los hombres. Tú como me gustas es como les gustas a las mujeres. María se tambaleó un poco. Entonces, escuché su voz. Era seca, ronca, como si estuviera cerrando madera. Yo, no sé qué decir. Bajó la cabeza, mirando sus pies. En realidad, he tenido esta sensación durante los últimos 3 años, pero temía que fuera un malentendido y que fuera incómodo cuando nos volviéramos a ver, así que nunca lo dije. Bueno, gracias por gustarte, pero... Al oír la palabra pero, se me encogió el corazón. Sabía que este amor secreto de 3 años podría estar llegando a su fin. Efectivamente, dijo, pero lo pensé, y no me gustan las chicas. Una vocecita en mi corazón se quebró. Capítulo 15. ¿Qué pasó después? María pulsó el ratón hacia abajo varias veces, pero no hubo respuesta. El mensaje ya había llegado al final. Miró con resentimiento a la mujer a su lado, con una expresión adorable. Ana, no debería ser así. Solo es coags medias. Se sentó torcida, con sus delicados piececitos apoyados en las piernas de Ana, colgando incómodamente. Al ver el documento cortado a media frase, se sintió molesta y levantó un pie, fingiendo patear a Ana. ¿Vas a publicarlo así en internet? ¿No pensarán que soy una canalla que te engañó? Ana, intrigante. Escribes también sobre ti, intentando alegrarme el estómago y darle una lección a ese canalla. Pero escribes sobre mí de una forma tan mala, tan estúpida y cruel. Lo entiendo, solo quieres que todos te compadezcan y luego me condenen. Mientras seguía furiosa, la mujer, de quien se habían quejado en silencio, ya había pelado la manzana que tenía en la mano. Cortó un trozo y se lo metió en la boca para silenciar su parloteo. Está dulce, sonrió Ana, cerrando el cuaderno y sacándolo de su regazo. La manzana estaba crujiente y refrescante. Con un suave mordisco, el jugo agridulce fluyó por su lengua hasta su corazón. María terminó de masticar y abrió la boca de par en par. Quiero más. ¿No fue tan satisfactorio cuando me regañaste hace un momento? Ahora te das cuenta de lo buena que soy, bromeó Ana con una sonrisa, cortando otro trozo de manzana y ofreciéndoselo. María estiró el cuello, mordiendo la manzana con los dientes, con las mejillas hinchadas como un animalito al que están alimentando. ¿Quién dijo que eras mala? Dije que estabas maquinando. Te hiciste quedar tan bien y a mí tan estúpida, incluso escribiendo sobre que un canalla me había engañado. No es verdad. Ni siquiera la verdad es correcta. No estoy de acuerdo con eso. Bórralo y reescríbelo. ¿Cómo lo escribes?, preguntó Ana con impotencia. María pensó un momento, luego recuperó el cuaderno, abrió la tapa y lo puso en su regazo. Borró la parte sobre la confesión fallida y comenzó a reescribirlo con la voz de Ana. Le dije a María que me gustaba. María pareció sorprendida por mis palabras y se quedó visiblemente desconcertada. Esperaba nerviosa su juicio. Me sudaban las manos y los pies, gotas de sudor me corrían por la frente, mis pestañas se agitaban y tenía la cara completamente roja, sobre todo la base de las orejas, que estaban rojas como un hierro candente. María me miraba las orejas, ansiosa por ver si podía ponerles un huevo y ver si se cocinaban al instante. Mientras María escribía esto, Ana se reía al leer. ¿Cómo puede alguien que escribe una novela en primera persona saber lo que piensan los demás? Además, ¿tenía las orejas así de rojas ese día? No lo recuerdo. Hablas como si pudieras verte las orejas, dijo María poniendo los ojos en blanco. Eso es lo que escribí. ¿A ti qué te importa? Era bajita, pero bastante temperamental. Ana, con buen humor, cedió. Vale, lo que mi mujer diga está bien. Adelante, escríbelo. María volvió a mirar la pantalla de su portátil, escribiendo con furia. Esperé a que María me rechazara. ¿Qué diría? Algo como, eres buena persona, pero lo siento, no me gustan las mujeres. Esperaba que dijera eso, pero rompió a llorar. Lloró desconsoladamente. Las lágrimas le nublaban la vista y le impedían verme con claridad. Dudé si acercarme y abrazarla. Mientras sollozaba, maldijo mentalmente, idiota. ¿Me viste llorar y ni siquiera viniste a abrazarme y consolarme? ¿Y aún así sigues diciendo que me quieres? Espera. Ana apretó la mano de María, impidiéndole escribir. ¿De verdad querías que te abrazara entonces? Eres tan tonta que no te diste cuenta.
Esperaste hasta la universidad para confesarte otra vez. Llevo 3 años esperando en vano. Estoy furiosa. Ana se enteró de esto tras ser rechazada en tercer año de secundaria. Siempre había asumido que a María no le gustaban las chicas y no se atrevió a volver a contactarla por miedo a que le desagradara. Ese año, Ana había entrado en la preparatoria Nanchem, pero las malas notas de María la llevaron a entrar solo en la escuela secundaria N. Grados 1. La preparatoria Nanchem es la mejor escuela secundaria del sur de la ciudad, con una tasa de admisión anual superior al 95%. Lidera constantemente la provincia en número de estudiantes admitidos en universidades prestigiosas como la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín. La preparatoria N. Grados 1 estaba muy por detrás de la preparatoria Nanchem, con solo un pequeño número de estudiantes admitidos en las universidades de primer nivel cada año. Sin embargo, al final, María y Ana entraron inesperadamente en la misma universidad. Ana era una ingenua, pues creía que María y ella volvían a ser compañeras de clase en la universidad, debido exclusivamente a sus personalidades y al destino. Lo que no sabía es que María, a quien no le gustaba estudiar, se había esforzado con uñas y dientes durante 3 años de preparatoria para entrar en la misma universidad que ella. Fiel al dicho, si no mueres estudiando, estudia hasta que mueras. Incluso sus padres sintieron lástima por ella y le aconsejaron que no se esforzara tanto ni se agotara. María, no pasa nada si no entramos en la universidad. En el peor de los casos, podemos saltarnos el examen de admisión y solicitar plaza en universidades extranjeras. Mírate, tienes la barbilla tan afilada. Estas fueron las palabras exactas de los padres de María. María los ignoró y se esforzó más. Finalmente, 3 años después, aprobó el examen de admisión y entró en la universidad con la que Ana había soñado. La primera confesión de Ana asustó a María. Entró en pánico y habló sin pensar, con palabras falsas. En cuanto llegó a casa y entró en su habitación, lloró sobre la almohada, aferrándose a un rayo de esperanza. Esperaba que Ana no se rindiera y volviera a confesar. Entonces, sin dudarlo, accedería. ¿Quién iba a decir que Ana sería rechazada tan fácilmente? Tras un fracaso, nunca más lo intentó, jamás contactó con María. Se contaban con los dedos de una mano las veces que se habían visto durante sus 3 años de instituto. María todavía se indigna al pensarlo. Tira de la comisura de los labios de Ana, ¿eres tonta? Me hiciste esperar 3 años en vano. Ana la abrazó y sonrió, no soy tonta. ¿Cómo pude esperarte incluso después de que me rechazaras, durante todo el camino a la universidad? Durante sus 3 años de instituto, Ana no había tenido ni una sola relación, nunca le había gustado nadie. Aparte de estudiar, su corazón solo estaba lleno de María. Era una tonta. Había sido rechazada tantas veces, y ya no le quedaba esperanza, pero aún así no podía dejar ir a ese hombre. La preparatoria Nangao era mucho más abierta que la secundaria número 14. Muchas chicas le confesaron su amor durante sus 3 años de preparatoria, pero Ana no recordaba a ninguna. Su pareja predestinada apareció demasiado pronto, haciendo que todos los que vinieron después palidecieran en comparación con María. Tienes la amabilidad de esperarme 3 años, dijo María felizmente. Así es como terminaron juntos, 7 años desde la universidad hasta ahora. Esa noche, después de que María se durmiera, Ana se escabulló de la cama y abrió su cuaderno de nuevo para leer el final que María le había revisado. Sonrió y no lo borró, solo añadió. Lo siento, lectores, mi esposa dijo que no podía empañar su gloriosa y gran imagen, así que hice algunos pequeños cambios. En fin, ahora estamos juntos y muy felices. Eso es todo, me voy a acostar con mi esposa. Pocas personas siguieron el artículo de Ana, y al ver esta última frase, todos se lanzaron a dejar sus propias preguntas en la sección de comentarios. Hice clic porque pensé que era una tragedia, pero con esto terminé. Me pilló desprevenida y me dieron un bocado de comida para perros. Por supuesto, el resto de la historia estuvo llena de bendiciones. Ana se acercó de puntillas a la cama. María se despertó, se frotó los ojos y preguntó adormilada, Ana, ¿dónde has estado? Al baño. Ana la abrazó y la besó en la frente. Duérmete. María se acurrucó en sus brazos, apretando fuertemente su camisa. Ana. Te quiero. Ana sintió un calor en el corazón. La abrazó y le susurró al oído, yo también te amo. Fin del libro.